Tal? Muy buenas noches. Nosotros somos la última y nos vamos a litigar. Eh, un podcast de derecho, ¿no? Por si no había quedado claro. Cuéntanos justo de qué va a ir este podcast. Nos vamos a enfocar en temas jurídicos, así de lo que está pasando realmente desde dos puntos de vista. El mío, que es un punto de vista académico, teórico, metodológico, y desde el punto de vista De litigio, de la materialización como tal, del día a día, del derecho. Y esa parte creo que también es importante sin dejar de lado la parte teórica y la esencia del derecho, ¿no? Claro, todo aquí va a ser muy improvisado, como la reforma judicial, entonces, por favor, no se vengan a quejar aquí, quéjense con sus representantes. ¿Estás de acuerdo? Eso sí. Pero bueno, yo creo que también es muy importante que sepan quiénes somos nosotros, Claro. ¿no? Cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria en esta vida jurídica. Pues a ver, yo estudié Derecho contigo, de hecho, fuimos en algunas clases, posteriormente estudié la maestría en Derecho Constitucional y casi siempre me he dedicado a la investigación, a la docencia en la UNAM y digamos por eso es que mi aporte es la parte académica, ¿no? Sí, pues justo yo también estudié en la Facultad de Derecho, ahí conocí a Carlos y actualmente me desempeño como abogado litigante en un despacho que lleva la materia administrativa y actualmente también estoy estudiando la maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana y bueno, me he dedicado prácticamente estos últimos años al litigio. Sin embargo, siempre tuve, y creo que eso es lo que nos hace muy amigos, ¿cómo decirlo? Esta chispa por la realidad social o lo que ocurre en el día a día en México, en nuestra ciudad, y que pues nos saca un poquito el no solamente quedarnos en la oficina o en el salón de clases, sino también discutir estos temas, ¿no? Que van saliendo día con día. Así es, mi gente, este es un podcast con enfoque social. Con un enfoque Con un enfoque social. muy social. Aquí la gente que cree que el derecho es un conjunto de normas jurídicas encaminadas a regular la vida en sociedad puede cambiarle porque aquí creemos en la sociedad del derecho, ¿verdad? Totalmente. Yo soy fiel partidario de que el derecho puede ser usado como un instrumento de cambio social. Así es. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de nuestras redes sociales salió la pregunta de cuál era el interés de la gente en estos momentos, que estamos viviendo un parteaguas en México y muchas de nuestras seguidores quieren Muchos. saber cómo conocer a sus candidatos para Y, la elección judicial. y fueron muchos porque tenemos millones de seguidores. Entonces fue muy difícil descartar el tema, Sí. pero ese voto, la verdad es que nos llevó a que el primer video que hiciéramos fue justamente el análisis de las candidaturas en la elección judicial. Que ya está, pues próximo, es el 1 de junio. El 1 de junio. Hoy estamos a 10 de 10 de mayo, mayo, Día de las Madres. Día de las Madres, sí. Pero pues sí tenemos que darle celeridad a estos temas que son pues muy, muy importantes. Pero antes de eso, yo creo que sería buenísimo primero explicar qué es la reforma judicial o qué fue lo que ocurrió para que llegáramos a este momento. A mí la verdad es que me pone muy triste, así que te invito a que lo hagas tú primero. Pues miren, seguramente muchas personas han escuchado hablar de la reforma judicial. Es un tema ya muy sonado, muy hablado, muy polémico, pero bueno, a grosso modo, ¿qué fue lo que sucedió y por qué va a haber elecciones judiciales? Entonces, básicamente, para que entremos en contexto, se cambió nuestra constitución. Nuestra constitución sufrió una reforma constitucional y ahora se va a elegir ciertos cargos del Poder Judicial, tanto federal como local. Y son cargos muy importantes. Entre ellos es los ministros de la Suprema Corte, un nuevo órgano judicial que es el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior del Poder Judicial
la sala superior del Tribunal Bueno, Electoral. la superior y los tribunales locales del Tribunal Electoral. Exactamente, juzgados de distritos en las diversas materias, magistraturas también de diversas materias y de todo el país. Entonces, es un cambio de paradigma brutal que vamos a vivir y que estamos viviendo en México. Pero bueno, ese fue el gran cambio al que se sufrió la Constitución y que pues el INE a nivel federal va a organizar, está organizando las elecciones a nivel local, pues el Instituto Local Electoral de la Ciudad de México. Y pero bueno, eso es el gran cambio que sufrió nuestra Constitución y por eso vamos a votar ahora, ¿no? ¿Quisieras agregar un poco más de qué fue lo que pasó Sí, de la bueno, Constitución? hay que recordar que antes había un método de elección indirecta de las personas juzgadoras que se hacía a través de una carrera judicial, ¿no? Vamos a hablar después de la carrera judicial, específicamente para casi todos los cargos, excepto para los que eran de tipo político, ¿no? Como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde había pues la designación presidencial a través del Senado de la República. Esto pues es un método que generó mucha controversia durante muchos años. De hecho, no es la primera vez que se va a votar por los ministros de la Corte, ya se había hecho en algún momento en el siglo XIX, no había funcionado y de hecho en la Constitución de 1917 se había propuesto que se hiciera esta elección, pero no había ganado y desde 1917 hasta la fecha ha habido muchísimos cambios en materia de elección de ministros de la Corte, pero que siempre se han dado en contextos extraños. Y ese contexto extraño es pues una intención por controlar al Poder Judicial por parte de los poderes políticos, ¿no? Ya vamos a ir hablando de eso, pero sí, en gran medida fue eso. El cambio es votar al personal que va a integrar la judicatura en el país y algunas otras cositas que iremos viendo, ¿no? Sí, yo creo que eso fue es el gran cambio que sufrió la Constitución, que hoy es nuestra realidad y que bueno, tenemos que informarnos, tenemos que concientizar a las personas de que estos puestos que se van a ocupar son cruciales Claro. del día a día para la vida de los mexicanos, de los ciudadanos y que no deben de tomarse pues con ligereza. Claro, porque, a ver, vamos a pensar un poquito en la estructura, ¿no? Tenemos hasta la cabeza una Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es, la idea es que sea un tribunal constitucional, eso ya después lo veremos, o que revise como última autoridad los casos que pudieran llegar a ella. Después abajo vamos a tener tribunales colegiados de circuito, jueces o juzgados de distrito, y a la par vamos a tener, a la par de la Suprema Corte, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en las entidades federativas algo similar con jueces locales, un Tribunal Superior de Justicia y varios juzgados en materia penal, civil, familiar, varias otras materias. Exacto. Y ojo, algo porque quedan fuera de la reforma, es decir, no se van a elegir por voto popular jueces militares, jueces Sí. administrativos, que es la materia que tú litigas, y jueces agrarios. Es decir, esas personas van a seguir siendo designadas de la misma manera en la que eran designadas antes, porque no pertenecen al Poder Judicial. Eso es importante. Sí, se supone que en algún momento iba a haber también una reforma en ese sentido, pero bueno, hasta ahora todo en esas materias sigue igual, militar, administrativa, bueno, administrativa de tribunales administrativos, juzgados administrativos y tribunales colegiados de circuito administrativos, eso sí, pero luego en otros episodios sí, con gusto explicamos de qué van esas diferencias. Pero bueno, estrictamente el Poder Judicial federal y local son los que sufren estos cambios en Ciudad de México y en todas las entidades de la República Mexicana. Y Entonces, eso es muy importante, que la gente también recuerde qué sí y qué no es el Poder Judicial, ¿verdad? exactamente. Que sabes esto, ¿el Ministerio Público es Poder Judicial? Sí, yo creo que eso es importantísimo aclararle a la gente, porque la gente a veces confunde Sí. quiénes son los que les administran justicia, quiénes son los que deben de impartirla. Entonces, bueno, el Ministerio Público no pertenece al Poder Judicial, ni al federal, ni al local, ¿Ni la Policía Judicial? ni la policía pertenece al Poder Judicial. El Poder Judicial está encargado de analizar
los casos, las demandas que ya van presentadas en materia penal por el la Fiscalía, hoy Fiscalía, que arma una carpeta de investigación y la presenta ante los juzgadores. Pero no son los juzgadores quienes construyen la carpeta de investigación en materia penal, ¿no? En otro tipo de casos, cuando tú demandas a tu vecino porque no te quiso pagar un contrato, pues tú haces tu demanda, tu contraparte hace su demanda y lo presentamos en un juzgado civil, ¿no? Y va a ser el juzgador que va a decidir quién de los dos tiene razón. Pero sí es muy claro que las personas sepan qué hacen los juzgadores y por qué es tan importante que se hable de ellos, ¿no? Y esta es otra cosa que tú mencionabas. Los juzgadores solo pueden actuar algo que se llama petición de parte. Es decir, por ejemplo, y lo vamos a ver, ¿no? Entre las famosas promesas falsas, había quien decía, no, yo voy a salir a impartir justicia en la calle, le voy a preguntar a la gente qué necesita. Pues no pueden, porque un juez solo puede decidir sobre una causa que alguien le presente. Y tienen que ser dos partes las que le presenten normalmente. Entonces, si yo no voy a buscar al juez, el juez no puede meterse en mi asunto, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. ¿Qué sí y qué no hace una persona juzgadora, ¿no? Exactamente. Hemos estado viendo en todas estas semanas de campaña muchos candidatos que están, yo en su momento lo dije en mis redes sociales, que pareciera que están luchando por una candidatura de política pública, Sí. o sea, como si fuera un alcalde, un gobernador, un jefe de gobierno, jefa de gobierno, prometiendo cosas que son de política pública, no propiamente de impartición de justicia. Sobre todo porque, y eso deben saberlo, los jueces no pueden administrar presupuesto. O sea, no se les asigna un presupuesto, son simples empleados del Poder Judicial, reciben un salario y así lo mismo las personas que trabajan para ellos. Entonces, si ellos no pueden administrar presupuesto, pues también es complicado porque dicen, pues yo me voy a salir a ver quién está haciendo tal cosa, me voy a ir a recorrer todo el país. ¿Y con qué dinero vas a recorrer el país? Yo he estado viendo incluso candidatos que dicen voy a dar asesorías jurídicas gratuitas. Qué grave. Eso me preocupa demasiado porque, y es algo que también tiene que saber el público, pues un juez no puede ser precisamente juez y parte de un proceso. Entonces, ¿cómo es que van a estar impartiendo, dando asesorías jurídicas? Claro, imagínense que ahora que nosotros generemos millones de pesos con este podcast, porque es lo que vamos a hacer, yo terminamos peleados y nos vamos a presentar ante un juez y entonces de pronto yo veo un día que el juez le está diciendo a Josué cómo solucionar el caso. Uh-huh. ¿Se imaginan el escándalo que sería? Porque el juez no puede. Esa es la idea de ser imparcial, no beneficiar a ninguna de las dos partes. Entonces, un juez que no le puedes decir a la gente cómo hacerle. Esa es función de un abogado. Exactamente. Y debe de saber la gente que todo lo que hace un juez tiene que estar en la ley. Claro. El juez no puede extralimitarse de lo que no está establecido en la ley. Entonces, por eso yo creo que es importantísimo que las personas se informen que sí, que no pueden hacer los jueces, los magistrados, los ministros, todo lo que compone el Poder Judicial, ¿no? Entonces, por eso este tema fundamental de análisis de candidaturas. Y creo que vamos a escogerlos de manera azarosa, ¿no? O sea, para que no haya como oye, pues es que, ¿por qué particularmente por esta persona? O sea, yo creo que no va por ahí. No, nuestra idea no es hablar mal de nadie, al menos hoy. Entonces, vamos a hablar de las candidaturas al azar. Yo creo que podemos empezar con la Suprema Corte, ¿no? Para ir como en orden. Yo creo que la Suprema Corte, que es un órgano muy, muy importante, un tribunal muy importante. Yo creo que podrías, en lo que voy abriendo la página, explicarnos qué es la Suprema Corte. O sea, ¿por qué la relevancia de la Suprema Corte? Eso es muy importante. Miren, normalmente yo he visto algunos videos donde creen que el presidente es el jefe de la Suprema Corte, pero no. En el mundo se maneja un sistema de división de poderes, es decir, que hay un solo poder que es ejercido por tres órganos diferentes. El Ejecutivo, que normalmente es el presidente, el Legislativo, que es Cámara de Diputados y Senadores, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un órgano que su función es ser el último intérprete de la Constitución
y generar un equilibrio entre los poderes. O sea, ahí no quiero ver muy teórico, pero cuando se creó el sistema de la división de poderes en Estados Unidos, los padres fundadores, en un libro que se llama El Federalista, que luego pueden leer por ahí, consideraban que el poder judicial era un poder que tenía la función de equilibrar el desequilibrio que pudiera existir entre los poderes, y eso a través de razones jurídicas, ¿no? Entonces, el Poder Judicial, específicamente la Suprema Corte, pues no solo es ese último tribunal al que llega tu asunto, sino que también va a resolver, por ejemplo, los conflictos que existen entre los poderes mismos, por ejemplo, entre el Congreso y el presidente. Cuando hay un conflicto, pues la Suprema Corte tiene que resolverlo, ¿no? Entonces, a eso se le llama Tribunal Constitucional. O sea, es un tribunal que se encarga de analizar la Constitución y ser el último intérprete de la Constitución. Más o menos, Totalmente. ¿no? Y marca el orden jurídico nacional, establece principios, establece criterios, dice cómo debe de analizarse ciertos derechos, ciertos principios. Entonces, es relevantísimo las funciones que hace la Suprema Corte de Justicia y por eso, pues, la importancia, ¿no? Entonces, miren, la reforma judicial estableció que había varios comités, ¿no? Ajá. Entre ellos un comité del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo que iban a enviar a sus candidatos. Después, ¿qué pasó? Lo de la tómbola, ¿no? Sí, exacto. El proceso era el siguiente. Se tenían que cubrir 9 vacantes en la Corte, que es el número de ministros y ministras que va a haber ahora. Entonces, cada poder iba a proponer un número de candidaturas para lograr cubrir esas 9 vacantes, ¿no? Exacto. Entonces, iban a proponer tantas el Poder Ejecutivo, tantas el Poder Legislativo y tantas el Poder Judicial. Y una vez que hubieran recibido las solicitudes y analizado los casos, analizado entre comillas, porque ahora el Ha salido Senado, mucho escándalo. mucho escándalo, porque el Senado quiere impugnar a sus propios candidatos, pero bueno, los iban a insacular o hacer una tómbola, vaya, que es, pues metes los nombres en un lugar, le das vueltas y sacas el nombre, y el nombre que sale iba a la boleta, Exacto. ¿no? Entonces, Que son los que ya están que ahorita. son los que ya están ahorita haciendo campaña y todo. Entonces, empecemos con los candidatos que van a aparecer en la boleta. ¿Quieres dar un número así al azar? El 25. El 25. Bueno, El 17. Ok, 17. Ok, tenemos aquí al candidato Ibarra Holguín. Ana Perdón, María, candidato. candidata. Perdón. Ibarra Holguín Ana María, que fue del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. O sea, salió de esas listas de esos comités, ¿ok? Entonces, aquí nos arroja esta candidata que tiene un currículum que dice, a ver, es magistrada de circuito del 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Fue coordinadora general de la Suprema Corte de Justicia de México, secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, abogada asociada del despacho del ministro Saldívar Lelo de la Rea y Asociados. Estuvo como asistente de investigación de la doctora Ana Laura Magolini Kerpel en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, fue analista en un proyecto y ha sido asistente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También ha estado como asistente de investigación del Instituto Nacional de Ecología y ha colaborado en proyectos con el Instituto Nacional de Ecología. Pues la verdad, bastante buena Sí. su trayectoria, ¿no? Ella tiene una trayectoria muy interesante, Ana María Ibarra Holguín. De hecho, ella es coordinadora de muchas de las obras del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo en temas de igualdad, de derechos humanos, de no discriminación, pero, y tiene un pero, ¿no? Que es su cercanía con Arturo Saldívar, ¿no? Arturo Saldívar, Arturo Saldívar, ¿no? Sí. Antes de que se volviera malo. Entonces, pues sí, ella de hecho es magistrada, y a mí la verdad es que me encanta. Me parece que tiene una trayectoria muy amplia, muchísimo conocimiento y todo. Sí. Habría que pensar en esa relación que tiene con Arturo Saldívar, pero bueno, no creo que
Yo creo que es bastante Razonable. razonable. Me gusta su trayectoria porque se ve que ha estado involucrada en el Poder Judicial bastante, tanto en Suprema Corte, actualmente es magistrada, entonces eso es buenísimo para mí. Sin embargo, creo que también me estaría un poco así inquieto respecto de la relación que tiene con el exministro, Ministro. presidente Saldívar, pero bueno, yo creo que es muy buena candidata. ¿Quieres ver sus propuestas? ¿No? Sí, Analicemos vamos a sus ver, sí. propuestas. Dice, propuesta uno, justicia con equidad. Tratar igual a los desiguales. Es profundizar la injusticia. Juzgaré con perspectiva, empatizando con las personas más vulnerables. Separaré el poder del dinero de la justicia, porque esta no puede servir solo a las élites. Eliminaré normas y prácticas discriminatorias que perpetúan prejuicios de género, raciales o socioeconómicos. Mis decisiones judiciales serán justas, sí, pero también contribuirán a reducir las brechas históricas de exclusión y discriminación. Ok, A ver, no sé. me gusta, pero hay que analizar un punto importante aquí, una cosa con la que hay que tener cuidado, y es que primero, ella no puede proponer que va a hacer algo que ya es su obligación, ¿no? Exacto. Porque ya está en las normas, ¿no? Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, para igualdad entre hombres y mujeres, protocolos, tratados internacionales, la Juzgar con Constitución, perspectiva por su ya. perspectiva y es obligatorio. Ujú. Y un poco muchos de los jueces dicen, mi propuesta es hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, imagínense que su propuesta fuera no hacer su trabajo. Entonces, sospechoso, ¿no? Yo creo que, exacto, es una propuesta que es lo mínimo que tiene que cumplir un juzgador, ¿no? Eh, Iremos con Vamos otro con más, otro. ¿no? Sí, Otro si quieres, más. escoge tú uno A ahora. ver, ahora yo quiero, no sé, el número, se me ocurre 40. A ver, número 40. Y dice, de Paz González Isaac. Fue por el Poder Ejecutivo, ¿ok? Entonces va a aparecer en la boleta y vamos a checar su currículum. Muy bien. Pues bueno, aquí no veo mucho. Dice, ok, lo ordenó Tiene un como índice, libro, como un libro, como sí. un libro. Entonces, por eso me estoy tardando un poquito. Es licenciado en Derecho, con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿ok? Maestro en Justicia Constitucional, igual por esa misma universidad. Ok, veamos su experiencia. Yo creo que la experiencia es lo que más importa, ¿no? Abogado postulante, abogado postulante, nada más dice eso. Juez del Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Ok? Abogado postulante en Abogados Flores, Alcántara y Asociados del 2009 al 2012 en asuntos civiles, penales y familiares. Abogado postulante en despacho jurídico, practicante y pasante de derecho. Me inquieta un Pues poco, no solo que su única experiencia sea como litigante, sino porque además, y eso hay que decirlo, es muy común que haya abogados que litigan todo, ¿no? Civil, penal, familiar, administrativo, laboral, todo al mismo tiempo. Entonces, civil, familiar y penal son tres cosas muy distintas. No se totalmente. parecen en nada y puede ser un poquito complicado a veces eso, ¿no? Y creo que aquí lo que me asusta un poco es que su experiencia como abogado fue del 2009 al 2012. Y de ahí su última experiencia fue hasta el 2022. O sea, tardó 10 años sin hacer Pasaron nada 10 más. años sin que hiciera pues algo Wow. en materia jurídica y fue juez del Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California. Un Entonces, año nada y más. un año, del 2022 al 2023. Entonces yo creo que eso no te da pues bastantes credenciales para ejercer una función de ministro de la Corte, Claro. Y ¿no? eso O es muy sea, importante. Yo como docente, yo jamás me aventaría a inscribirme como juez, sabiendo que no sé hacer una sentencia, que no sé coser un expediente, que no sé, no sé, cualquier cosa que tú a lo mejor puedas decirnos que se requiere, porque estás poniendo en tus manos la vida de alguien. Y no puedes llegar como con la mínima responsabilidad de decir, ah, pues yo hice una maestría y eso me capacita para ser juez, porque la verdad es que no. sí, no, no, yo la verdad dudaría bastante de este candidato y no es nada personal, pero no le veo las credenciales necesarias para ejercer el cargo, más porque estuvo 10 años sin Hace más, sí. litigar o sin estar pues en la vida jurídica, ¿no? Día con día. A ver, vamos a leer una cortita de sus propuestas
y dice que ampliar las líneas jurisprudenciales en amparo directo e indirecto. La verdad no sé a qué se refiere Sí, con no, ampliar las líneas jurisprudenciales. Y bueno, yo creo que eso está un poquito extraño, ¿no? En materia de controversias y acciones de inconstitucionalidad, desplegar con especial cuidado los principios del Estado constitucional mexicano para recuperar los beneficios sociales del sector energético. nada más del sector energético. ¿Y los otros sectores qué? Si te llega una controversia constitucional en materia que no sea energética, ¿vas a decir, es que esa no era mi propuesta? Híjole, Yo pregunto. la verdad está un poco controversial ese candidato, pero bueno, está bien, o sea, está en su derecho, ¿no? De participar. Claro, todo el mundo está en su derecho a participar, pero yo estoy en mi derecho de criticarlo. Eso sí. A ver, un número más y nos saltamos Un número al azar. con ¿Le la... preguntamos a la producción? A ver, Producción, un un número que número nos... al azar. 22. 22. 22, ok. Nos vamos con el 22 y... Qué Interesante. sospechoso, qué. La ex... bueno, todavía La ministra. actual ministra. La actual ministra Ortiz... ¿Half? Loreta. Alf Loreta, Alf Loreta Loreta. Ortiz Alf. Pues bueno, yo creo que... O sea, vamos a leer obviamente su currículum, seguramente es muy vasto. Muy vasto, la doctora Ortiz Alf, la verdad es que antes de ser ministra de la Corte, tuvo una producción, más allá de la promoción que se hace ella sola en las sesiones de la Corte, ella tuvo una producción muy vasta en libros y como catedrática a la Universidad Iberoamericana, pero bueno, ahorita me reservo mis comentarios para después de que lean el currículum. Pues mire, la verdad fue pues azar, ¿eh? Y sí tiene muy larga trayectoria, lo estoy viendo ahorita. Ha estado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, coordinadora de la Universidad Iberoamericana, ha estado en el Banco de México como asesora de dirección, ha estado en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, corredora pública, directora del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, fue diputada federal del 2012 al 2015. También ha estado, tiene mucho renombre en la Universidad Iberoamericana. Ha sido investigadora del Centro de Investigaciones e Informática Judicial en la Escuela Libre de Derecho. Ha sido consejera de la Judicatura Federal y bueno, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Buenísimo, ¿no? Sí, la verdad tiene una trayectoria muy interesante, pero ella que es un personaje un poco más conocido, a mí me confunde mucho, la verdad. Yo creo que una persona que vaya a ser juzgadora más de la corte tiene que tener convicciones. Y si alguien no tiene convicciones es Loreta Ortiz. Ella lo mismo dice que no se deben elegir a los candidatos, que sí se deben elegir, que no es fácil ser juez, que sí es fácil ser juez, que no tiene afiliación política, que es fundadora de Morena. Entonces, es complicado porque ella cambia de opiniones como el sol sale. Entonces, a mí me conflictúa eso porque Sí. si no vas por la vida con una convicción ética, ideológica y profesional, pues no sabemos qué esperar. Exactamente, yo la verdad veo bastante buena su trayectoria, me gusta, pero sí queda mucho entredicho su imparcialidad. Yo creo que aquí, y es algo que ustedes tienen que ver en todos los candidatos que van a aparecer en la boleta, qué tan imparciales son, qué tan alejados pueden ser del poder, y ella misma, y es de dominio público, ¿eh? Sí. Ella misma ha estado diciendo que es fundadora de Morena, que ha estado en mítines de Morena, y A mí híjole, eso me me preocupa mucho. afectó cuando ella dijo que llevó el proyecto de, no me acuerdo si una acción o una controversia constitucional en materia energética, que se la presentó a López Obrador y dijo, y él la abrazó y ese momento me va a acompañar toda mi vida, porque un ministro de la Corte no le puede servir al poder político. Porque imagínense, la Corte en teoría tendría que defendernos de lo que hace el poder político. Si un ministro de la Corte le consulta al poder político cómo resolver sus asuntos, pues ¿qué me espera a mí? De quien me estoy defendiendo es del poder político, porque el amparo es un juicio contra el poder político. Exacto. Si el juez le pregunta al poder político cómo va a resolver, complicado, sí, ¿no? eso me preocupa demasiado, pero bueno, ahora sí que así están las reglas del juego y va a aparecer en la boleta y bueno, cada quien va a decidir, ¿no? ¿Por qué candidato votar? ¿Vas a ir a votar? Aún lo estoy analizando, pero Yo me voy de aquí, la yo, verdad es que yo no puedo seguir.
Yo también. No sé, es que es A mí me complicado. preocupa más el tiempo que voy a estar ahí, ¿no? Que cualquier otra cosa, porque la verdad es que es Es demasiado una tiempo. elección Muy dificilísima. difícil, ¿no? Por eso hay este ejercicio, o sea, porque queremos que la gente se informe y que sepa cómo analizar a los candidatos. Exacto. ¿Dónde estás viendo esos perfiles? Eso también es muy bueno que lo preguntas. Estoy en la página del INE, y es candidaturaspoderjudicial.ine.mx. Aquí aparece todo, ministras y ministros de la Suprema Corte, magistrados y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, jueces y jueces de distrito, magistrados y magistrados de circuito, magistradas y magistrados de la Sala Regional, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, magistradas y magistrados de la Sala Superior. En otros capítulos vamos a explicarles, Sí. ¿verdad? De ¿Qué qué es van cada cosa? cada uno de los cargos. Pero bueno, ¿te gustaría que pasáramos ahora a los jueces y juezas? Siento que son muy importantes jueces y juezas, Sí, ¿no? vamos. Yo creo que vamos. Y aquí sí son muchos. Yo voy a escoger Ciudad de México, A ver, mientras ¿verdad? escoja, les voy a platicar un poco. Un juez de distrito es la primera instancia federal. Es decir, los jueces de distrito pueden conocer en primera instancia de los casos federales. ¿Cuándo es un caso federal? Cuando es un caso donde participa un órgano federal. Estoy como el diccionario de la Real Academia. Es decir, por ejemplo, si es la Secretaría del Trabajo, mi caso tendría que ir ante un juez federal, o si es el IMSS, o si es el ISSSTE. ¿Por qué? Suponiendo que aplique, ¿no? Porque podría ser también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero es decir, lo que quiero que entiendan es, cuando hay una autoridad federal, la primera instancia que va a conocer es el juez de distrito o en primera instancia de amparo. Es decir, Exacto. cuando tú tienes un acto de una autoridad que te violenta, que puede ser desde la policía municipal, que puede ser el Ministerio Público, que puede ser una universidad o puede ser cualquier autoridad, tú promueves un amparo y normalmente la primera instancia para el amparo va a ser el juez de distrito. Entonces el juez de distrito es como uno de los jueces más importantes porque va a conocer de muchísimas cosas y también están especializados por materia, ¿no? Y evidentemente, si es de distrito, obviamente tiene que ser por distrito, ¿no? Entonces, ustedes no van a votar por los mismos candidatos en todo el país. O sea, la Corte es un cargo nacional, entonces en todo el país son los mismos candidatos, pero en los casos de los jueces de distrito no, solamente van a poder votar por los jueces de su distrito. Que en este caso vamos a analizar solo los que están en la Ciudad de México, pero ya vieron la página y pueden meterse a analizar quién está en su distrito, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, la mayoría de nuestros seguidores contactos pues son de la Ciudad de México. Entonces yo creo que les va a resonar algunos nombres que ya hayan visto, ¿no? Por ahí. Pero como nos van a ver millones, desde donde nos estén viendo. Sí, puede ser de donde venga, ¿verdad? Cualquier entidad. Entonces usted le pone Ciudad de México, Estado de México, dependiendo de su circuito, bueno, su entidad, y ya ahí van a poder ver qué candidatos. Algo peculiar también que hay que explicarles es de que ciertos candidatos solo van a poder votar de las demarcaciones que te correspondan. Entonces, por ejemplo, aquí estamos ubicados en Coyoacán. Entonces, solo las personas de Coyoacán van a poder votar por el candidato que le va a corresponder Sí. a esa demarcación territorial. Pero aún así, su ejercicio va a ser para toda la Ciudad de México, ¿eh? Pero Sí. Solo Coyoacán y tal van a poder votar por estos candidatos. Esa Está fue un una poquito... determinación que hizo el INE, nada más porque sí, pero Ujú. cuando usted vea a su candidato, ahí va a decir, no sé, Coyoacán, Iztapalapa, creo que es Venustiano Carranza y Gustavo Amadero, o Cuauhtémoc y Gustavo Amadero, no sé, Sí. pero ustedes van a ver que normalmente creo que asignaron 2 alcaldías por cada Por candidato. Sí, he visto Coyoacán, Iztapalapa, he visto Tláhuac, creo que Iztacalco me parece. Sí, Entonces, algo así. verifiquen también esa parte. ¿Ok? Entonces, a ver, dame un número que A quieras. ver, el 6. El 6. Ok, nos vamos a ir con el 6. Y nos sale una mujer, es Hernández Álvaro Adriana Leticia. ¿Ok? Ella va para jueza de distrito en materia civil. Eso es muy importante. Hay jueces de distrito en todas las materias, civil, penal, administrativo, laboral. Entonces, Muy bien, entonces vamos a checar su currículum, ¿ok? Ella es licenciada en Derecho y es del Centro de Estudios Tecnológicos y Universitarios CETU. Nada más, ¿ok? ¿qué será eso? Pues así dice. Centro de Estudios Tecnológicos Universitarios CETU. A ver, Ok. yo no quiero agredir a nadie. No, La no, verdad no. es que sí quiero, pero en este momento no lo voy a hacer.
México tiene un problema con las escuelas de derecho. Hay miles, miles y miles de escuelas de derecho. Muchas de ellas nacen de un día para otro, nacen en cualquier lugar. O sea, ustedes pueden incluso meterse a ver el registro de las escuelas de derecho y a veces están en una casa. Son licenciaturas en línea que surgieron ayer, que su plan de estudios se lo copiaron a alguien más y lo presentaron y la SEP por alguna razón lo aprobó. Es decir, Sí. hay un problema con las escuelas de derecho. Yo entiendo que hay muchas condiciones por las cuales una persona tiene que estudiar en esas escuelas, lo entiendo. Y es culpa del Estado que no haya una suficiente cantidad de escuelas donde podamos estudiar. Pero si yo quiero justicia, no la quiero de una persona que se tituló en una casa, de una licenciatura que se hizo hace 3 años, con maestros que salieron de esa misma escuela. Yo creo que es complicado, ¿no? Digo, vamos a ver a lo mejor la experiencia profesional. Digo, la escuela no es determinante. Claro. Es un factor, pero no es determinante. Pero hay un problema con las escuelas de derecho, más porque para inscribirte a ser juez no te piden ningún requisito. Exacto. Y creo que, a ver, si vas a ejercer un cargo tan importante, que no solamente era como lo que estábamos analizando, de que vas a promover un amparo en contra de una autoridad y que te afectó a tu derecho, también hacen control constitucional de leyes que se estiman inconstitucionales. Entonces necesitas una persona altamente capacitada en materia constitucional. Y este es uno de los grandes problemas que trajo la reforma, porque decían, ay, es que los jueces se sienten superiores y creen que... No, es que de verdad se requiere un nivel técnico complejo. Vamos a suponer materia civil, ¿no? Vamos a suponer que tú estás tratando de realizar un conflicto entre, por ejemplo, el derecho a la propiedad y a la posesión, entre una persona adulta mayor y otra persona adulta mayor, y entonces tienes que hacer un test de proporcionalidad para ejercer un control constitucional o determinar a lo mejor si el reglamento de construcción es inconstitucional. ¿Cómo lo vas a hacer si no tienes experiencia ni académica ni profesional? Totalmente. Entonces, ojo, dijimos que iba para civil, ¿ok? Civil. Para la materia civil. Aquí veo en su currículum que fue técnico de apoyo del Instituto Electoral del Distrito Federal, del 2015 al 2016. Después, en el 2019, fue responsable de área en el INEGI. Luego fue del 2020 al 2023 en el INE otra vez, auxiliar jurídica. Y del 2018, aquí está un poco raro, pero bueno, al 2024 ha estado trabajando en el Instituto Electoral de la Ciudad de México como técnica especializada de capacitación electoral. O sea, estuvo en 2 institutos al mismo tiempo, en el nacional y en el local. En el nacional, sí. Pero no tiene ninguna experiencia en materia civil. No, pues aquí ha sido más su experiencia en electoral, al parecer. En electoral, pero además en administración pública, o sea, ni siquiera litigando electoral, ¿no? O sea, y la materia civil es sumamente complicada, o sea, la verdad es que si yo quisiera meterme, por ejemplo, a un juicio de arrendamiento, lo pierdo. Con toda sinceridad. Está muy deficiente este currículum, la Tú verdad. Tienes que saber para qué eres bueno. Y si no eres bueno para eso, ¿para qué te postulas, no? Sí. No voy a leer las propuestas porque yo creo que aquí no es un poquito más rápido. Y a ver, ¿qué otro número al azar? Estamos checando Ciudad de México, ¿eh? ¿Yo lo escojo? Ok. Voy a escoger. A ver, es que ya estoy como Belinda, se me movió aquí. Se me movió. ¿Qué pasó? Pero ya quedó. Ciudad de México, voy a hablar. Pues el 30, porque es día de mi cumpleaños, ¿ok? Me sale el 30, Morales Gantes Edward David, ¿ok? Él va para la materia penal, una materia muy delicada. Muy delicada, ¿no? O sea, van de cosas es la libertad, claro, o sea. Y por eso es importante la carrera judicial, porque antes de decidir sobre la vida, sobre la libertad de una persona, ya estuviste 5, 10, 15 años leyendo sentencias, escuchando audiencias, haciendo proyectos de sentencia, ya te equivocaste, ya te regañaron, ya te dijeron, si tú llegas de la nada, o sea, como ha pasado, recién egresado de la licenciatura, sin ningún tipo de conocimiento, hacer una sentencia, ¿quién te la va a corregir? Y más cuando eres el juez, ¿no? ¿Quién le dice algo al juez? Uy, no, ahorita estoy muy molesto con lo que estoy viendo. A ver. Estoy muy molesto. Tiene una amplia formación académica, sí, pero, a ver, su licenciatura, Centro Universitario Tlacaelel.
Titulado en la modalidad de nivel de aprovechamiento, O sea, por promedio. O excelencia sea, te académica. titulaste de una escuela patito. No sé si es grosero decir escuela patito, pero bueno. Tal vez un Escuela poco, pero dudosa. Escuela dudosa. dudosa. Te titulaste de una escuela Centro dudosa Universitario por promedio. Tlacael, no sé cuál sea ese, ¿verdad? Claro. Y bueno, tiene un diplomado en justicia para integral. Aquí yo creo que era justicia integral, ¿no? Pero bueno, Si es justicia justicia para integral. integral de justicia penal para adolescentes. Está mal O sea, está redactado. mal Es redactado. sistema de justicia integral para adolescentes. Bueno, tiene muchos cursos virtuales. Estoy viendo muchos cursos virtuales. Mira, tiene 5 páginas de De puro cursos virtuales. cursos virtual, curso virtual, curso Y virtual. ojo, ¿los cursos virtuales dónde? Porque yo podría ofrecer un curso virtual ahorita y vemos de qué calidad es, ¿no? Algunos en la Suprema Corte, algunos como... Pero bueno, la verdad no me quiero enfocar en los cursos que ha tomado, Sino porque en la bueno, experiencia. seguramente han sido buenos cursos, no lo sé, pero dejémoslo de lado, ¿no? Experiencia laboral, 10 años como servidor público en el Ayuntamiento de La Paz, en el Estado de México. Ajá. Subdirector en la Oficina de Dirección General de Administración y Finanzas. ¿Qué tienen que ver la administración y las finanzas con la Con la libertad? materia penal. No. O sea, encargado de oficina en la primera región. O sea, toda su experiencia Es ha sido en el administrativo. ayuntamiento de La Que Paz. es materia administrativa, pero ni siquiera administrativa, es de Pues municipal, es derecho municipal. municipal y ha sido ahí nada más. Es toda su experiencia. Es toda su experiencia y, bueno, administrativo especializado en el Poder Judicial de la Ciudad de México de agosto del 2022 para acá. Pero especializado. Solo dice administrativo especializado. Y ya. Y pretende ejercer un cargo de juez de distrito en materia Claro. penal. Qué delicado, Habría que ¿eh? preguntarle, por ejemplo, qué haría si la defensa le solicita Qué inaplicar la prisión delicado. preventiva oficiosa, ¿no? Con fundamento en las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cómo resolvería la antinomia entre la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Tratado sobre Derechos de los Tratados y las últimas reformas en materia constitucional de supremacía constitucional? La verdad, Con su experiencia en finanzas, ¿no? con la experiencia en finanzas y en el poder local, pero pues no dice de qué, ¿En qué? en qué juzgado, en qué... No. La verdad sí me salió muy mal sabor de boca. Pero bueno, vámonos con alguien más. Y ojo, si lo Para ven, irnos ni rápido, se ¿eh? ataquen, ¿eh? Porque si ustedes se ponen al escrutinio público, tienen que aceptarlo. No vayan a empezar luego como cierta Sí. ministra que dice, ay, es que me dijeron de cosas. Sí, Pues sí, no, ellos decidieron estar decidieron aquí, esto estar es ahí. información Y son pública, cargos de elección popular. entonces la gente tiene que Y conocerlos. hay que hacerles escrutinio. Entonces, un número más por Un número allá, más, por favor, de la producción, que nos diga un número. Nada más tiene que ser hasta el 33. Del 1 al 33. El 29. Ok, nos vamos con el 29. Ah, caray. A ver, lo voy a poner aquí porque no leí el 29. No sé por qué. Vámonos rápido. 29. No aparece No 29. hay número No sé por 29. qué. Bueno, a ver, número 30. No, el ya 30 fue después el del 30. que. Otro número. O el 14. El 14. A ver. Como No pueden ver, entiendo este es por un proceso qué. largo, ¿eh? Les puede tomar toda la vida, pero ¿Por qué no aparecen como esos números? Mira, deben del estar 15. asignados a otro distrito. Pero bueno, entonces sí, porque son puros números, Ok, bueno, el 15 que es el que el 15, sería, ¿no? sí. Pero no entendí esa parte, lo vamos a investigar. No entiendo por qué no aparecen así. Pero bueno, Zárate Villa Erika Yasmín va para penal también, ¿ok? Ojalá sea Un buen perfil. un buen perfil, que pues nos hemos llevado sorpresas, ¿eh? Ok, ella es, a ver, quiero saber en qué universidad. Está muy raro en Derecho, ok. Instituto Tecnológico Autónomo ese es del Es ITAM. el ITAM. Del ITAM. Con beca de excelencia, ok. Y tiene una licenciatura en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Tiene estudios de maestría en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Panamericana. Mira. Ok. Derecho Procesal Penal, Sistema Acusatorio en INDEPAC. Máster, la prueba en el proceso penal, ok, en la Universidad de Barcelona. Máster en Sistema de Justicia y Racionalidad en la Universidad de Girona Que la y Universidad de Génova. Girona es fundamental en razonabilidad probatoria, ¿eh? Entonces, que haya estudiado ahí me dice que Me dice bastante. Máster en Razonamiento Probatorio, igual, en la misma universidad. Las está cursando ahorita.
Y bueno, entonces esta candidata tiene excelente conocimiento, ¿eh? La verdad Currículum, me está ajá. gustando. Y ahora, ok, estado en el Poder Judicial de la Federación, jueza en el Juzgado Primero de Distrito especializado en ejecución de penas en la Ciudad de Ok, México. entonces ella va para repetir en el El cargo, cargo, ¿no? sí, está muy bien. Jueza del Juzgado Primero de Distrito en ejecución, lo mismo. Y secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del señor ministro Javier Lainez O sea, Potisek. es de carrera Es de judicial. O carrera sea, lleva judicial. ya como que empezó desde abajo, desde aprender cómo hacer una sentencia. Me gusta y pues obviamente vas a ver acciones de inconstitucionalidad, controversias Claro. constitucionales, amparo directo en revisión, amparo en revisión, inconformidades, o sea, yo creo que es buena candidata, ¿no? Yo ¿Y diría que es buena candidata. cuáles son sus Las propuestas? propuestas que tiene esta candidata es priorizar el acceso a la justicia, asegurando a todas las personas independientes de su condición económica, social o cultural. Pues, Bueno, que como es su obligación, ¿no? Digo, priorizar el acceso a la justicia, sí, tiene que hacerlo, no, ¿no? no puedes negar el acceso a la justicia a la gente. La flexibilización de las formalidades procesales. Las reglas de forma deben adaptarse a los fines del proceso, evitando que la excesiva rigidez procesal impida la protección efectiva de los derechos. Me Eso me gusta, gusta, me aunque es gusta. obligatorio. De hecho, el artículo 17 de la Constitución ya establece que se debe prevalecer la solución de la controversia sobre las formalidades Sobre los procesales. formalismos. Pero tú ves que ahí hay 2, 3 jueces, uno por ahí que tú sabes que conocemos, que ya me tiene harto, la verdad, porque no entiende el artículo 17 de la Constitución. Entonces les encantan las formalidades procesales, así la controversia no se resuelva jamás. Entonces, como que esta noción de flexibilidad, aunque es su obligación, está bien que la tenga, ¿no? Me Digamos. gusta que proponga eso, ¿no? Ser más Claro. flexible. Y última, la persona juzgadora debe alejarse de la concepción individualista de los juicios para tener presente que sus decisiones no solo tienen como interesados a las partes del conflicto jurídico. O sea, una jueza que no vea el expediente como un número, Como un ¿no? número. Y que busque también la trascendencia social, me Una parece bien. sensibilización, ¿no? Del Poder Judicial. Me gusta esta candidata, la 15. Me Claro. gustó. Bueno, ahorita les hemos platicado de ministros y ministras de la Corte y jueces de distrito, Sí. pero evidentemente vamos a hacer más videos, ¿no? Yo creo Con que sí vamos a más hacer más candidatos. videos. No, no me gustaría hacerlos tan largos porque pues Claro. el público se va a cansar, ¿no? La verdad es que yo sé que no pueden dejar de escuchar nuestra voz, pero tampoco queremos cansarlos, ¿no? Abusar Sí, del sí, amor que sí, tienen sí. por nosotros. A mí me gusta esta dinámica que analicemos y ha sido al azar, ¿eh? No, la verdad no nos han dicho, oye, de este número, este no, ha sido al azar. Entonces yo creo que podemos continuar en otro episodio. Magistrados, faltan los magistrados de circuito y Del Tribunal de del Disciplina tribunal, y del Tribunal Electoral sí, que son muy, muy importantes. Entonces, yo creo en otro episodio. ¿no? Bueno, pues pónganos en los comentarios qué quieren, ¿no? Que hablemos sobre si quieren Ujú. que analicemos a algún candidato en específico. A lo mejor dicen, ay, pues yo fíjate que Ujú. está mi candidato y me llama la atención, Yo creo que podemos eso sería analizarlo, buenísimo, ¿no? sí, Que las personas nos digan como de, a ver, en mi colonia he visto esta propuesta o he visto a este candidato. ¿Ustedes qué qué opinan? opinan de la ¿Qué pueden ver, propuesta. no? Entonces yo creo que les podemos ayudar en eso y estaría buenísimo. Y con todo el gusto. Claro, y aprendan a cuestionar también a la gente, sea quien sea, les prometa a los que les prometa, cuestionenlo para que este proceso, que ya es una realidad, ya no podemos hacer Ya no nada, hay marcha pues atrás. sea eh, lo mejor que se pueda, ¿no? Porque eso lo decíamos ahorita en un corte, imagínense que nadie va a votar y entonces queda el de finanzas como juez penal porque fue a votar por él su abuelita. Entonces, pues si tienes 2 votos, me imagino que ganas, ¿no? Porque ni modo que digan, Exactamente. no, pues nadie vino a votar, nada más 2 personas, se anula la elección. Sí, No. no, yo creo que aquí lo importante es que la gente sí participe. He visto, sí, una desilusión. No, no veo que la gente le interese, que la gente quiera votar, pero yo creo que sí debe de hacerlo porque estamos viendo ahorita los candidatos y si hay varios candidatos que dices, híjole, me preocupa demasiado, Sospechoso. sospechosas sus candidaturas y que ganen, eso sería muy preocupante Sí. para la justicia en México. Es una de las posturas que tengamos que salir a votar para evitar que lleguen malos candidatos. Yo lo sigo pensando. A lo mejor este ejercicio de reflexión nos ayude a que para el 1 de junio ya hayamos tomado una decisión. Sí. Pero si ustedes ya la tomaron,
fortalezcanla investigando a sus candidatos. Sí, y compartan también esa información a sus amigos, conocidos, en sus redes sociales. Yo creo que estamos en un parteaguas muy, muy importante en México y que de aquí en adelante van a ser las personas que ojalá no suceda, pero si sucede y tienes que visitar a un juez, visitar a una jueza, pues es la que va a resolver. Claro. Entonces, Pues tendría que estar capacitada. exactamente. Bueno. Y bueno, entonces yo creo que concluimos este primer episodio. ¿Quiénes somos nosotros? Pues nosotros somos La última y nos vamos a litigar. Muchas Adiós. gracias.